Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera parte del tópico Introducción a las líneas de transmisión. Bueno, primero partimos de una pequeña introducción. Como bien sabemos, las líneas de transmisión son parte fundamental de los sistemas eléctricos de potencia, debido a que son las encargadas de transmitir la energía eléctrica a los puntos de demanda. Por otra parte, para garantizar la estabilidad se debe realizar el estudio de comportamiento, donde se utilizan los modelos simplificados, en este caso con los cuales se pueden simular y analizar las líneas de transmisión eléctricas de alta tensión. Cabe mencionar que al realizar el análisis eléctrico se necesitan circuitos equivalentes que representen el comportamiento de una línea de transmisión. Estos circuitos equivalentes van a estar en función de las longitudes que nosotros tengamos presentes en nuestra línea de transmisión. Recordar que nosotros tenemos tres longitudes, líneas de transmisión cortas, medianas y largas, ¿ok? De aquí parte el circuito equivalente. Por otra parte, en nuestra figura 1.1 se presenta del lado izquierdo una línea de transmisión de 230 kV. Podemos observar que está conformada a través de dos circuitos y dos cables de guarda en su parte inferior. Y a un costado, es decir, en la torre del lado derecho, nosotros tenemos una torre de transposición. Por otra parte, seguimos con los componentes de las líneas de transmisión. Haciendo alusión a la figura 1.2 se presentan unas torres de transmisión en Tula Hidalgo. Haciendo alusión a la primera torre que tenemos del lado izquierdo, podemos observar la configuración que se está presentando en esta misma. En esta línea de transmisión cabe mencionar que es de dos circuitos, ¿ok? Cada circuito está en función de tres fases, A, B y C, y bueno, a su lado derecho tenemos el circuito número 2. En la parte de arriba nosotros tenemos nuestros dos hilos de guarda para nuestra línea de transmisión y bueno, los componentes de esta línea de transmisión bien sabemos que son los conductores, cable de guarda, herrajes, aisladores, entre otros, los cuales vamos a ver a continuación. Por otra parte, nosotros partimos de los cables conductores. En este caso, los cables conductores son los que conducen o transmiten la energía eléctrica. Cabe mencionar que la capacidad de transmisión depende de los materiales utilizados para su fabricación. En la figura 1.3 hacemos alusión a los cables conductores y sus posibles configuraciones. Cabe mencionar que estas configuraciones que se están presentando son típicas para los conductores ACSR, es decir, los conductores que tienen un alma de acero y bueno, están cubiertos de alambres de aluminio. ¿Ok? Por otra parte, presentamos los tipos de conductores. En este caso, los más típicos son cuatro. El primero es conductor de aluminio por sus siglas AAC. Posteriormente tenemos el conductor de aluminio con aleación por sus siglas AAAC. Y tenemos también el conductor de aluminio con refuerzo de acero, es el ACSR. Cabe mencionar que el ACSR es el que más se utiliza típicamente aquí en el Sistema Eléctrico Nacional de México. Y por último tenemos un conductor de aluminio con refuerzo de aleación por sus siglas ACAR. Por otra parte, se presentan los cables de guarda. En este caso, los cables de guarda proporcionan blindaje a los cables conductores ante descargas atmosféricas. Además, en este caso, estos mismos cables proporcionan una trayectoria física que drena hacia el sistema de tierras la corriente de las posibles descargas atmosféricas en las cuales se ven inmersas nuestras líneas de transmisión. Cabe mencionar que en nuestra figura 1.4 se presentan los cables de guarda y algunos de estos mismos diseños. ¿Ok? Del lado izquierdo nosotros tenemos una sección de una torre. Podemos observar que en la parte inferior de esta misma torre, es decir, de nuestra línea de transmisión, nosotros tenemos instalados nuestros cables de guarda, ¿ok? Los cuales le van a dar una protección a nuestra misma línea de transmisión, ¿ok? Típicamente se instalan dos cables de guarda por cada línea de transmisión, ¿ok? Son estos cables que tenemos en la parte inferior, 1 y 2. Y a un costado nosotros tenemos unas configuraciones típicas, son las más nuevas que tenemos en el Sistema Eléctrico Nacional, las que se están implementando, ¿ok? Estas configuraciones pues parten de una unidad óptica en la parte central del conductor. Posteriormente tenemos un recubrimiento a través de un tubo de aluminio
Y en la parte exterior de este mismo conductor nosotros tenemos unos alambres. En este caso es de acero cubierto de aluminio y de aleación de aluminio. Esta sería una de las configuraciones. Y la segunda configuración que tenemos, que también se está implementando actualmente, es la que tenemos a un costado, es esta que estamos señalando. En este conductor, en la parte central, tenemos fibras ópticas, ¿ok? Recuerden que actualmente se está transmitiendo internet también a través de las líneas de transmisión y se logra a través de estos mismos cables de guarda. Aunado a eso, la protección de las fibras de óptica, nosotros tenemos un tubo de acero inoxidable, como podemos observar, ¿ok? Es la cubierta azul. Y bueno, la cubierta verde es un tubo de aluminio. Y bueno, en la parte exterior de este mismo conductor nosotros tenemos alambres de acero de cubierto de aluminio y aleación de aluminio. Por otra parte, tenemos los amortiguadores para que se colocan sobre los mismos conductores de las mismas líneas de transmisión. En este caso, los amortiguadores son los elementos mecánicos que contribuyen a reducir la amplitud de las oscilaciones, en este caso, provocadas por el viento a través de los conductores y de guarda. ¿Ok? No solamente se colocan directamente en los cables conductores de las fases, también en los cables de guarda. ¿Ok? Y la figura 1.5 hace alusión a la instalación de un amortiguador sobre un conductor de una de las fases de las líneas de transmisión. Por otra parte, nosotros también tenemos separadores. Estos separadores son los elementos mecánicos que contienen la función de mantener distantes los conductores de fase para evitar daños por fricción o golpeteo. Es decir, cuando nosotros tenemos rachas de viento muy elevadas que golpean directamente a nuestros conductores de las fases, nosotros tenemos que colocar separadores para evitar esa fricción sobre estos mismos. ¿Ok? Y en la parte central podemos observar, agregamos una pequeña figura donde podemos observar que nosotros en este caso tenemos separadores de estos mismos cables conductores, ¿ok? Y asimismo en la parte central podemos observar que tenemos instalados los mismos amortiguadores, ¿ok? Esta es una figura más reciente, una fotografía más reciente, perdón, y podemos observar cómo son utilizados estos mismos, ¿ok? Por otra parte, se presentan los aisladores. Cabe mencionar que los aisladores son componentes que cumplen con ciertos requerimientos eléctricos que, dependiendo del nivel de tensión eléctrica de operación de la línea de transmisión, en este caso, deben soportar sobretensiones originadas por descargas atmosféricas directamente sobre nuestra misma línea de transmisión y por maniobras. En este caso, sin que se forme un arco eléctrico sobre la superficie del conductor hacia nuestra misma torre, ¿ok? Nosotros evitamos estos arcos eléctricos a través de la instalación de aisladores, ¿ok? En la figura 1.7 se presentan los diferentes tipos de aisladores que tenemos en la actualidad, ¿ok? O los más usados. En la parte derecha tenemos aisladores de vidrio, en la parte central se presentan aisladores cerámicos y en el lado derecho tenemos aisladores sintéticos, ¿ok? Estos tres aisladores, estos tres tipos son los más utilizados en el sistema eléctrico nacional por la Comisión Federal de Electricidad. En esta ocasión partiremos de las características de las líneas de transmisión, en este caso con la tensión nominal del sistema. Cabe mencionar que la tensión nominal del sistema es el valor de voltaje nominal fase a fase en kilovolts, al que en condiciones normales debe operar una línea de transmisión. Por otra parte, la tensión nominal del sistema está determinada por las necesidades de la red del Sistema Eléctrico Nacional, con previo análisis de la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, los valores de tensión nominal empleados por la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad son 115, 138, 161, 230 y 400 kilovolts. Esto de acuerdo con la especificación de CFE, tensiones de sistemas de distribución, subtransmisión y transmisión. Con base en esta misma especificación, son restringidas las tensiones nominales de 138 y 161 kilovolts. Es decir, estas tensiones ya van de salida del sistema eléctrico nacional. Por otra parte, se presenta la tensión máxima del sistema.
En este caso es el valor de voltaje máximo fase a fase en kilovolts al que en condiciones normales puede operar una línea de transmisión. Por otra parte, la tensión máxima del sistema está determinada por la tensión nominal del sistema, tal como se muestra en la tabla 1.1. Si le ponemos cuidado en la primera sección, nosotros partimos de la tensión nominal, es decir, la que definimos previamente desde 69 kilovolts hasta 400 kilovolts. Y a un costado nosotros tenemos la tensión máxima, es decir, para una tensión nominal de 69 kilovolts nosotros vamos a tener una tensión máxima de 72.5 kilovolts. Y en este caso, para la más alta, la tensión nominal de 400 kilovolts, nosotros vamos a tener una tensión máxima de 420 kilovolts. Cuando nosotros estemos rebasando esta tensión máxima en nuestra línea de transmisión, estarían operando las protecciones que tenemos instaladas a las salidas de las subestaciones eléctricas y a las llegadas, ¿ok? Recordar que las líneas de transmisión están interconectadas entre estas subestaciones de llegadas y de salidas. Por otra parte, se presenta la frecuencia nominal. En este caso es el valor de la frecuencia en Hz al que en condiciones normales debe operar la línea de transmisión. Cabe mencionar que la frecuencia nominal del sistema está determinada por la frecuencia a la que opera la red eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional. En este caso, el valor de la frecuencia nominal empleado por la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad es de 60 Hz. A continuación se presenta el tipo de estructuras. Se identifica a la estructura de transmisión de acuerdo con la condición de soporte y el material que la conforma, y puede ser torres autosoportadas o con retenidas, postes troncocónicos, marcos de celosía o estructuras formadas por postes de madera y concreto, identificando la cantidad de circuitos que pueda alojar la estructura. Para este caso se agregó la figura 1.9 en la cual se plasman los tipos de estructuras de la red de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. En este caso, partiendo del lado derecho, se está presentando una silueta de una torre, la cual es utilizada para una línea de transmisión de 400 kilovolts. En este caso, esta torre se utiliza para una configuración de un solo circuito con tres fases, es decir, fase A, fase B y fase C. A un costado se presenta una silueta. Esta silueta es conocida como una torre 2B2. Esta silueta se utiliza para una línea de transmisión de 230 kilovolts. Típicamente se utiliza donde nosotros tenemos instalados dos circuitos, es decir, un circuito 1 y un circuito 2 de este lado. A un costado tenemos una silueta típica para una línea de transmisión de 115 kilovolts. ¿Ok? Mismo caso, aquí la podemos utilizar nosotros para instalar dos circuitos. Y del lado derecho nosotros tenemos una silueta de un poste troncocónico. ¿Ok? Nosotros podemos instalar desde un circuito para este poste troncocónico. Se presenta el Sistema Eléctrico Nacional haciendo alusión a la red troncal de transmisión. Podemos observar que se presentan los diferentes tipos de generación ubicados estratégicamente alrededor de toda la República Mexicana. En este caso, los más convencionales son ciclo combinado, hidroeléctrica, termoeléctrica convencional, carboeléctrica, turbogás, eoloeléctrica, geotérmica, fotovoltaicas y combustión interna. En este caso, si le ponemos cuidado, también tenemos diferentes líneas de colores, ¿ok? Estas líneas de colores están haciendo alusión a un código de color, ¿ok? Es decir, cada color nos va a identificar a qué tensión hace alusión cada una de estas líneas de transmisión. En este caso, las líneas que tenemos de color azul hacen alusión a unas líneas de transmisión de 400 kilovolts. Las líneas en color naranja hacen alusión a unas líneas de transmisión de 230 kilovolts. Las líneas que alcanzamos a ver en color verde hacen alusión a una tensión que va desde 138 a 161 kilovolts. Y por último, las líneas en color rosa hacen alusión a una tensión que va de 69 a 115 kilovolts. Así es como está conformado el Sistema Eléctrico Nacional, haciendo alusión a la red troncal de transmisión. Muchísimas gracias por su atención. Con esto terminamos la primera parte del tópico.
Gracias.